existen las ventanas. Todo el mundo tiene paltas cuando necesita y cuando quiere, y cuando no quiere también. O sea, la competitividad, ¿cierto?, entre distintos sectores es cada vez mayor. Hay países que son mucho más importantes que otros, pero eso va a ir cambiando. Este es el escenario, con esta gráfica, ¿no? Tenemos la radiación ultravioleta que está llegando a la Tierra. Una parte importante se reflejaba hacia el espacio, pero con este asunto del efecto de los gases invernaderos, mucha de esa radiación rebota aquí y vuelve a incidir sobre la Tierra, aumentando los tenores y las tasas de radiación incidentes sobre las plantas. De esa forma tenemos que en este mapa aparecen los sectores con más complicación respecto de la cantidad de radiación que están recibiendo por metro cuadrado. Y las plantas lo están sufriendo. En el almuerzo alguien me decía, mire, ¿cómo se adapta el palto a las condiciones? Yo dije, no se equivoque. Las condiciones son otras, lo que pasa es que está sufriendo, pero tenemos que tratar de que no sufra tanto, ¿no? Aquí hay un gráfico que muestra por abajo la radiación global en estos años, en esta serie de años, y por aquí arriba la temperatura. Uno, el primer golpe de vista diría, no tiene nada que ver la temperatura con la radiación, y yo creo que es verdad. O sea, no es que crea, es así. Muchas veces tenemos poca temperatura, pero mucha radiación, porque es un problema de la capa de ozono. Podríamos pensar de que el efecto del alza de la temperatura es por efecto del alza en la radiación, y no es así. Y este comportamiento es porque hay muchos polutantes en la atmósfera que reducen el ingreso de radiación. Y dentro de esta radiación ultravioleta tenemos tres componentes, y el más complicado para nosotros es alrededor de 300 nanómetros, que es la radiación ultravioleta B, que es la que destruye organelos, que destruye membranas, que destruye a los cloroplastos, que hace que las hojas se pongan amarillas, que el sistema fotosintético no funcione, ¿no?, generando una serie de problemas. Aquí hay un ejemplo que usé en una presentación que hice en agosto para la zona de La Libertad en Trujillo, para el día 21 de julio del año 25, y vemos cómo entre las 10 y las 3 de la tarde la radiación está de alta a muy alta. Si ustedes suman todos los días esa cantidad de horas con ese nivel de radiación, en una serie de 3-4 meses tenemos a los árboles pero machacados, ¿cierto?, tratando de hacer algo importante. Y otra cosa de la que se ha hablado bastante, he asistido a varias charlas, ¿cierto?, los famosos la producción de especies reactivas de oxígeno, óxidos nitrosos, peróxidos, que son todos oxidantes, generando un deterioro fuerte sobre la homeostasis, o sea, el equilibrio que tienen las plantas, o estrés oxidativo. Afortunadamente nuestros paltos son ricos, son productores de antioxidantes. El problema está en que si no le damos las condiciones para que eso ocurra, por mucha capacidad genética que tenga para hacerlo, no lo va a hacer. Y vamos a tener que sufrir con caídas de hojas, con pérdida de clorofila, con caídas de fruta. No hay que olvidarse, yo esta fotografía lo he ocupado 1000 veces y lo voy a ocupar 1000 más. Felicito a los amigos de Colombia por su sede, espero que nos podamos ver en 4 años más, ¿no? Estos ambientes son los originarios. En el genoma de esta especie todavía no había un cambio tan fuerte para pensar que no se acostumbra a su selva querida, de su cantidad de radiación disminuida por la nubosidad, por la pluviometría, los suelos volcánicos muy aireados. Todo eso forma parte del acervo que tiene esta especie. Y cuando uno ve un arbolito de estos en Trujillo a las 12 del día, en Virú, en un arenal, pobre árbol, ¿no?, ¿qué capacidad tiene para tratar de adaptarse? Entonces, la invitación es, tratemos de darle las condiciones, no digo que fabricar una selva costarricense en Trujillo, eso es imposible, pero sí entender que si la raíz funciona de tal forma, darle esas condiciones, ¿no? Y con el manejo de copa hemos tratado de filtrar un poco el problema. Este señor se pregunta, bueno, ¿cuáles son los efectos?
se han dicho muchos, ¿no? Neblinas por efecto de una mayor cantidad de evaporación, agua libre sobre los frutos, problemas fungosos, en fin, sequía. Miren esta foto de el embalse más grande que tenemos en Chile, miren cómo está, ¿no? 700 millones de metros cúbicos y no tiene ni el 10%. Cuando se dice que Chile no tiene agua, ahí está la mejor fotografía. Salinidad, frentes salinos por efecto de la falta de lluvia y de la percolación. En otros casos heladas, como se decía recién, ¿no? malas jugadas que nos hace el clima, o exceso de lluvia e inundación, hipoxia, un problema severo, ¿no? Bueno, la falta de lluvia y, por ejemplo, en este caso, portingentos de semilla hacen que las plantas tengan problemas como esta clorosis férrica marcada en este portingento. De ahí que es importante la tecnología para poder tratar de sobrellevar estos problemas. Otra cosa que se está viendo es floraciones fuera de lo normal. Probablemente en Chile, aunque florezca fuera de tiempo, el invierno es tan duro que muchas de esas frutas se caen, pero aquí no. Y yo creo, créanme, soy convencido de eso, que esto que puede ser un desastre o que puede ser una calamidad, yo lo veo como una oportunidad, porque si ustedes lo piensan, imagínense que estas floraciones de mayo aquí, mayo, ¿cuándo vamos a cosechar eso? En diciembre, en enero. Mejor precio, porque el clima lo permite, pero hay que hacer los ajustes para ir para allá. O sea, lo que se puede en otras partes ser una calamidad. Esto es una fotografía en mi país, una floración en el mes de mayo, que tiene que pasar por las heladas de julio, todo el frutito se va a caer, no sirve para nada, pero aquí sí. O ciclos continuos, y esto en Colombia se da mucho, ¿cierto? Ciclos continuos de brotación, fructificación, floración. El pobre árbol no sabe qué hacer, para dónde ir. ¿Para dónde ir? Florezco, cuajo, crezco, y el manejo, ni pensemos en el manejo. Si yo quiero desinfectar la fruta nueva contra el monanolio, ¿cómo lo hago para que no le llegue producto a esta que está por cosecharse? Brotaciones a destiempo, eso es un problema, fíjense. Lo vivimos o se vivió aquí en el 93, con unas brotaciones en el otoño desusadas, con un gasto energético feroz para transpirar, para responder a esa radiación incidente de mayor temperatura en el otoño. Y esa energía, ¿para qué estaba destinada? Para terminar la fruta que está colgada y para desarrollar las nuevas yemas que iban a hacer la floración de fines de agosto. Toda esa energía se perdió tratando de transpirar, ¿no? Y responder a la demanda atmosférica. Se perdió mucha energía y después las panículas que se obtuvo en la primavera siguiente, débiles, problemas de cuaja, aborto. O sea, el tema energético es sumamente vital, en serio, vital. Y ojalá siempre, nos encanta hablar de balances, ojalá siempre estemos en súper azul con la energía, mucho más energía, producimos mucho más energía de la que se necesita para poder hacer los distintos procesos en que está la planta. Cuando esta energía no es metabolizada, simplemente pasa esto. Es tal la cantidad de fotones que llega que la clorofila se altera, se rompen las membranas y entramos en una cosa que se llama fotooxidación, ¿no? La buena noticia es que cuando se restituyen los movimientos, es posible que se vuelva a poner verde. O sea, se restituye la clorofila, pero pasamos por un periodo en que tuvimos problemas. Otra alteración, ¿cierto?, son los ciclos más de plagas continuos, o sea, aparecen más veces y generan más problemas por efecto de la temperatura. Entonces, bueno, tenemos alteraciones en los ciclos de rotación, alteración del movimiento de agua, caída de frutos, ¿no?, que duele. En este momento tengo la cabeza en otro lado porque me acaban de informar que se está cayendo la fruta en Huacho. Y estoy desesperado, no sé qué pasa, ¿no? Y es porque hay algún grado de estrés que hace que se genere esta zona de abscisión aquí, se active y se cae. Yo no soy productor, tengo en casa deben haber 8 árboles, pero
después de haber trabajado todo un año para que se caiga en estos momentos, es desastroso, ¿no? Desastroso. Otro efecto importante que me parece que tiene que ver con lo que a mí se me conoce por acá es el efecto que hace la curvatura de la madera por efecto del peso de la fruta, exponiendo a la radiación la madera directa cuando no está bien cubierto, y esa madera empieza a dañarse, los vasos empiezan a reducirse en cantidad porque solamente queda viva la parte de abajo, y después empezamos a pedirle a esa rama que produzca la misma cantidad que el año anterior. Imposible. De ahí entonces que estamos siempre con el discurso de que hay que ir renovando la madera, que cambie de posición, porque de esa forma evito este problema. Otro tema, la sobredimensión en la producción de flores. Me ha tocado muchas veces conversar con algunos de ustedes, hay muchos amigos aquí. He dado tantos abrazos como Año Nuevo en estos 2 días, ¿no? Me gusta dar abrazos. Y muchos pensaban que producir muchas más flores era como bien visto. Y la verdad es que desde el punto de vista energético, esta condición, yo les aseguro que la calidad individual de cada flor, la calidad bioquímica de esas flores no tiene nada, no nos promete un futuro esplendor. Porque estamos repartiendo la energía en muchas bocas. Aquí sí que menos es más. Y por eso que las podas son tan bienvenidas, porque lo que hacen es reducir la cantidad potencial de flores. Pero yo no puedo hacer una poda 2 días antes de la floración, tengo que hacerla 3 meses para que lo que quede se desarrolle bien y me genere ese potencial productivo que tiene una yema o una flor de calidad. Entonces aquí tenemos dos mundos, ¿no? El mundo de una floración con hojas, muchas hojas para que alimenten el sistema, y una floración estresada, sin hojas, que es muy común de ver. Por otra parte, vemos aquí en este trabajo que hizo Mandemaker hace bastantes años, pero muy interesante porque muestra aquí cómo, frente a la oferta lumínica, en el caso del Palto Hass, llega un momento en que es ascendente, es exponencial la actividad en fotosíntesis, en intercambio gaseoso con CO2, incorporación de CO2, pero llega un momento en que eso se satura. En ese grafiquito que mostré de Trujillo, el 21 de julio, había en el equivalente a casi 1900 micromoles. Y resulta que con 1100 ya se satura, o sea, las horas en que esas hojas estuvieron expuestas a ese nivel de radiación no trabajaron. Y si yo tengo una copa totalmente cerrada, estoy en un problema porque resulta que son pocas hojas y están todas saturadas durante varias horas durante el día, o sea, ineficiencia. Fíjense, respecto de la energía, la comparación entre producir 1 kilo de palta con 1 kilo de manzana, 8.070 kilojoules frente a 2.620, casi 4 veces. Y ver las demandas de nutrientes que tienen estas dos cosas, y vemos que los paltos nuevamente son ganadores. Pero yo me voy a quedar en la energía. Si no somos capaces de ser productores de energía con nuestros árboles, vamos a tener siempre algún tipo de alteración o problema. La temperatura nos genera algunos desastres como heladas, como fallas en la cuaja por primaveras frías, al menos en nuestro país, y yo me imagino que en las altitudes, ¿no? Sobre los 2000 metros aquí en Perú, en la sierra en Colombia también sobre 2000 metros, se dan estas condiciones que son bastante adversas, sumado en Colombia, por ejemplo, a la cantidad de nublados que hay que impiden hacer un buen trabajo energético. Y el trabajo de esas plantas debería ir apuntado a capturar la mayor cantidad de energía posible. Este proceso de la cuaja está muy mediado por la temperatura. Recuerden que el tubo polínico tiene que crecer y fertilizar este óvulo, tiene que hacer todo este camino que dura bastantes horas. Y este transecto va a ser más eficiente en la medida que la flor alimente, porque alimenta aparte de esta estructura, ¿no? Para llegar aquí en el menor tiempo posible. En eso yo creo que este país tiene mucha ventaja, porque todavía no conozco un lugar donde florezca y haya menos de 10 grados durante la floración. Siempre está para arriba, 14, 16 grados, temperaturas óptimas para el proceso de cuajado. El problema está al revés. A veces hay tanta radiación que se deshidrata el tejido floral y se cae por deshidratación, no porque no fue polinizado.
Entonces tenemos que la radiación excesiva incide sobre la floración y deshidrata, altera y finalmente se cae, que es lo que yo creo que está pasando en estos momentos en ese puerto en Huacho, lamentablemente, ¿no? O también tenemos problemas con la coloración, golpe de sol, temprano, ¿no? Pérdida porque está fruta muy expuesta. Y esto se da mucho cuando no se hace poda porque la copa, todo está por fuera, muy expuesto, y el llamado o la invitación es a poner fruta adentro, ¿no? con manejos de copa. Y ni hablar, por aquí mi amigo Walter, ¿cierto? El experto en esto, un hongo endémico, ¿no? La pseudiplodia, que es un hongo oportunista del estrés. Los árboles cuando están sanos, cuando están vigorosos, pese a que está la pseudiplodia adentro, no se expresa porque es oportunista de la condición de estrés. Y aquí tenemos, bueno, todos estos sistemas o todas estas condiciones que generan estrés, finalmente llegamos a los famosos oxidantes, ¿no? Los oxidantes que alteran el metabolismo de la planta a nivel de la célula, bueno, y en el resto de los órganos. Y aquí tenemos, bueno, algunas consecuencias, ¿no? Alteran los lípidos, alteran las proteínas, alteran el DNA, o sea, la formación de más células. Queremos hacer calibre, queremos que crezca, pero como si estamos con una carga de oxidantes que nos molesta de sobremanera. Bueno, dos caminos, fíjense, tengo aquí el influjo de la radiación, se producen estas especies reactivas de oxígeno, oxidantes, y si tenemos una planta que está con problemas para producir sus defensas, sigue este camino, ¿no? Hasta llegar finalmente a la muerte celular, reducción del crecimiento, pérdidas de cosecha, problemas con las yemas para el ciclo siguiente, problemas con las raíces. Aquí se ha hablado bastante de raíces, pero yo creo que las raíces, fíjense, necesitan de que la parte aérea entregue ciertos materiales para que ella crezca. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y si voy por el otro camino, con un alto contenido de antioxidantes, tengo cierta normalidad, las acciones de defensa, la producción de antioxidantes, y finalmente tengo una normalidad en el comportamiento de esa planta. ¿Cómo enfrentamos estas alteraciones, los efectos? Bueno, tenemos ahora entonces un nuevo desafío, controlar y mejorar las condiciones que genera el estrés ambiental. Las primeras dos frases en blanco ya es cotidiano, se puede controlar la nutrición, se puede controlar el problema de plagas y enfermedades, el riego, en fin, pero con estas cosas son nuevas, ¿no? Son cada vez más, molestan cada vez más. Entonces deberemos aprender a identificar y a cuantificar el estrés como un factor constante. Estamos viviendo con esto. Y se buscan todos los días, la tecnología y la ciencia tiene ese aporte, nuevas herramientas, ¿no? Como el uso de aminoácidos específicos, moléculas que son antioxidantes, péptidos, extractos, en fin, algunas hormonas que hasta hace poco pero ya carbonato y salicílico forman parte, ¿cierto?, del cóctel. Brasinosteroides, está mal escrito ahí, perdón, y estrigolactonas, que a mí me parece que en los trabajos que he escuchado hablar sobre las micorrizas, escuchaba a Francisco, las estrigolactonas son claves en la infección de la micorriza, y las estrigolactonas vienen desde dentro, como regulador de crecimiento nuevo. Entonces, bueno, aquí tenemos un cóctel de condiciones estresantes, exceso de radiación, inundación mantenida, fíjense, estos fueron a los 30 o 25 días se murieron los árboles, ¿no? Salinidad, donde mis queridos amigos colombianos, la nubosidad, la falta de fotones sobre las plantas para hacer ese balance energético es una cosa importante a tomar en cuenta. Por eso que las plantas se tienen que preparar para poder capturar más fotones y intentar llegar a esos balances energéticos favorables. Por lo tanto, me parece que la luz incidente sobre los huertos es un tema a tratar, ¿no? Aquí hay fotografías en mi país, aquí en Cusco, en realidad más abajo de Cusco, donde hay mucha radiación incidente, y llegamos un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Deberemos tener las copas totalmente cerradas para hacer frente a estos problemas? Pues
podría decirse que sí, pero si ustedes lo piensan bien, las hojas que están adentro en una copa muy cerrada no trabajan muy poco. Por lo tanto, el árbol depende de lo que tiene afuera. Y si lo que está afuera tiene varias horas de saturación, tenemos un problema, ¿cierto?, de balance energético. Las copas grandes se hacen más grandes porque ese árbol tiene que comer y por lo tanto tiene que generar más hojas para poder responder a esa necesidad. Nadie vive solo con el desayuno. Y el problema es que para poder crecer tiene que generar muchas más gibberelinas que lo normal, y esas gibberelinas van en contra de la inducción y diferenciación floral. O sea, el árbol se hace grande, pero también se hace improductivo. Y por dentro está muerto. O sea, una suma de situaciones que alteran, ¿cierto?, lo que andamos buscando. Entonces, bueno, si tenemos una estructuración diferente en la planta, si somos capaces de filtrar cantidad de radiación hacia adentro, primero que nada, vamos a aumentar la actividad fotosintética global de esa planta. Vamos a reducir el parasitismo de hojas que hay adentro que estaban oscuras y los vamos a cambiar por unas hojas que están funcionando tanto como las que están afuera. Y eso significa, al tener una mejor condición o un mejor balance energético, la tasa de renovación de madera producto de las podas o los manejos de copas son más intensas. Yo siempre he dicho que la mejor fruta se produce en la madera joven, siempre. Por lo tanto, tenemos que buscar madera joven y para eso hay que estar siempre renovando. Fíjense, este arbolito es bastante desprovisto de ramas y de hojas, pero aquí si medimos con una cosa tan simple como un luxómetro, medimos acá abajo y somos capaces de cuantificar el 10% de la medición que hacemos acá afuera, tenemos seguro una cantidad de radiación filtrada hacia abajo que nos permita hacer que ese árbol trabaje como nosotros deseamos. Y otros actores importantes en este proceso de producir fruta, como las abejas y otros insectos, cuando tenemos los árboles abiertos con flores de más calidad, más ricas flores, van al interior a hacer su trabajo. Entonces, para floración y cuaja probablemente tenemos que tener los árboles más abiertos, y cuando queremos que los frutos crezcan sin tener el problema del golpe del sol, tenemos que estar un poco más chascones. Yo no puedo hablar de eso porque no tengo pelo, pero podremos estar con más con más brotes para proteger la fruta. Lo que es claro es que dentro de una copa hay distintos actores, aquellos que producen, aquellos que esperan que el otro produzca, y eso tenemos que tratar de evitarlo, porque tenemos allí un balance negativo. Cuando tenemos los árboles abiertos podemos tener cuajas adentro, así como se ve en esa fotografía, ¿no? Esas son panículas de dentro del árbol, o sea, de por aquí. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, en los diseños de estos de copa filtrada, lo que estamos haciendo es tener varios meses antes de la floración, que aquí se puede hacer muy bien porque se cosecha con antelación, ¿cierto? Y el término del proceso de fabricación de las flores hace que las flores sean de mucho más calidad, las panículas, para poder optar a este tipo de resultados, ¿no? Bueno, las hojas trabajan siempre, fíjense que mientras las hojas acumulan almidón en el tiempo, su actividad fotosintética decae. Eso quiere decir que si no hay bocas que alimentar, el árbol no trabaja. O sea, necesitamos tener desvíos energéticos para que ese sistema sea más eficiente. Entonces hablamos del concepto de capas de hojas hacia adentro. Una capa sería esta, otra. Entre capa y capa hay huecos para que la luz se filtre y haga que trabaje hasta la última hoja que está ahí dentro, ¿no? Entonces estamos comparando capas de hojas. Fíjense, en este caso la relación área foliar y área de suelo es una, porque tenemos una capa sobre el suelo. En cambio aquí tenemos 3 capas y la relación es 3, o sea, hemos aumentado, ¿cierto?, en un 300% esa relación. Esos árboles no son pequeños, están en un cerro, ¿no? Pero miren, en un monte, cómo las personas que manejan esto se han preocupado de ir generando boquetes, ¿no?, para que ingrese luz filtrada hacia adentro y hacer que esa copa trabaje completamente, ¿no? Entonces hablamos de copas irregulares, por supuesto, no nos interesa esa copa redonda romántica, no, queremos una cosa funcional, queremos mayor actividad fotosintética, usando este concepto de índice de área foliar, ¿no?, la relación entre la cantidad de capas de hojas y la relación con el suelo.
¿Qué pasa si pasa mucha radiación hacia abajo? Yo diría que depende de dónde estemos. Si estamos aquí, probablemente esta fracción, que Francisco lo dijo magistralmente, ¿cierto? Esta fracción de vida asociada al suelo donde está la materia orgánica y que interactúa muy bien con las raíces, se pierde por exceso de calor, por pérdida de microorganismos que están en los primeros centímetros del suelo. Perdemos la posibilidad de tener estos consorcios de los que se ha hablado también en algunas ponencias, ¿no? Consorcios microbianos con la raíz para hacer más eficiente, no sé, la absorción de fósforo, por ejemplo, o de potasio, o de magnesio, alguien hablaba esta mañana allá abajo. Si estuviéramos en Colombia, yo lo dejaría más abiertito para que evapore, porque con las lluvias que hay tenemos un concepto distinto. Entonces, bueno, aquí tenemos copas semiabiertas expuestas para que trabajen las hojas, trabajen los insectos, todo, y el manejo se haga de la mejor forma posible. Aquí se están aplicando algunos reguladores, algunos estimulantes para poder hacer cuaja. Y cuando el árbol está abierto, en esta época, todo llega a todas partes. En cambio, cuando yo estoy creciendo, a lo mejor necesito más cobertura para cuidar la fruta del golpe del sol. No estoy en contra de los que hablan de las diatomeas, no, los protectores solares sirven, pero ¿no será más fácil hacerlo con el propio árbol? Y entramos entonces a la bioestimulación como una opción de manejo a considerar para adelante, y es estimulación de procesos naturales que inciden directamente en la producción. Ese es el concepto. Estimular procesos naturales que inciden directamente sobre la producción, utilizando sustancias, microorganismos y estrategias de manejo como esta cosa tan simplona como puede ser abrir las copas, ¿no? O sea, lo que queremos es mejorar el metabolismo, mejorando una serie el rendimiento, esta homeostasis que andamos buscando a través de este tipo de compuestos, ¿no? Para llegar a obtener ese balance. Entonces, esta bioestimulación, yo creo, es separado lo endógeno de lo exógeno, ¿no? Somos yo encuentro que somos muy dados a lo exógeno, pero yo creo que si nos ponemos a hacer todo lo endógeno, a lo mejor tenemos un muy buen resultado. Este gráfico me lo compartió la gente de Unifruti, y ellos hicieron un seguimiento, como dicen aquí en Perú, chancones, ¿no? Hicieron un seguimiento durante toda la temporada, ¿cierto? En este caso midieron los Brix en hoja, en el pedúnculo, y aquí se ve cómo antes de la flor tenemos valores bastante bajos, o sea, hay un consumo exageradamente importante cuando se está formando la flor, y por lo tanto eso obliga a que nuestras hojas adultas estén totalmente funcionales para poder recibir la necesidad de la cuaja y del crecimiento inicial de los frutos. En cambio, cuando estamos en la etapa de crecimiento de frutos, la semana, no sé, 16, los valores son más, porque está todo desplegado el follaje, está produciendo al máximo y está alimentando no solo los frutos que se van a cosechar, sino a las yemas que están produciendo las flores para el ciclo siguiente. A mí me parece que la producción de fotoasimilados, ¿cierto?, regula la actividad metabólica de la planta. Esta diapositiva me la convió el profesor Pichet, que debe estar por ahí, que viene después de mí. Y a mí me parece de una genialidad el que hizo esto este señor Smith, pero increíble. Porque a uno siempre le enseñan estas cosas como estancos individuales, las citoquininas por allá, las giberelinas por acá, por aquí las auxinas, y fíjense, está todo metabólicamente, ¿cierto? La ruta metabólica es compartida. O sea, por algún tipo de estímulo, esto que es auxina podría venirse por aquí y llegar a hacer citoquininas, podría ser. Todo está unido, ¿no? Fíjense, las tribolactonas están acá abajo, estas son las responsables de la microbización, los brasilosteroides, de los que hablaba recién, pero todos tienen, fíjense, está puesto en rojo, un ancestro en común, que es el azúcar. He puesto glucosa para magnificar el hecho que es fotosíntesis. O sea, si queremos regulación endógena potente, dediquémonos a hacer azúcares. ¿Se puede estimular la cuaja endógenamente? Desde luego. Me parece que aquí está
aquí está la madre de todas las batallas, las raíces. Las raíces. Las raíces son, bueno, desde luego moviendo agua, pero le dan al sistema, a este balance hormonal en la planta, una importancia gigantesca. Y el punto está en lo siguiente: ¿cuánta de la energía que produce ese árbol llega finalmente a la raíz? ¿Cuánto queda aduana arriba, ¿no? Y no deja pasar para abajo, porque arriba no está tan bien la cosa? Y aunque llegue, ¿cuánto de las condiciones en que la raíz se desarrolla o respira? Ojo, porque lo que le llega es una cosa que tiene que metabolizar, respirar. Ese azúcar tiene que ser transformado en energía. Bueno, ¿y qué necesita esa raíz aparte de estar húmedo? Bueno, necesita, a lo mejor, que no haya excesos, por ejemplo, de sales, que compliquen los fenómenos de respiración celular. El pH del suelo, la carga microbiana. Muchas de las relaciones que se establecen en estos consorcios microbianos o microbiológicos tienen que ver con los exudados de la raíz. La raíz tiene que ser capaz de mandar hacia afuera mucho hidrógeno para acidificar el sistema y hacer que estos consorcios funcionen. O sea, puede ser que desde arriba llegue lo que necesita, pero allá abajo no hayan condiciones para que ocurra lo que andamos buscando. Bueno, con las raíces hay necesariamente que dar condiciones ambientales para su actividad. En el caso nuestro, la preparación del suelo es fundamental para poder optar a mucha velocidad en el crecimiento. La energía desde la parte aérea hacia abajo, recuerden que son heterótrofas, y necesitamos que las condiciones para la respiración sean las mejores. Aquí hay el mismo seguimiento con la misma empresa, un trabajo muy bonito, ¿no? Hecho en seguimiento de la actividad radical durante el número de raíces durante la temporada, ¿no? Considerando como raíz nueva, siempre contando la raíz nueva, y vemos cómo a medida que se desarrolla la fenología van cambiando los pools de raíces. La diferencia, Francisco decía en la mañana que ellos habían hecho unos trabajos con estimulantes, ¿cierto?, en los momentos peak. Aquí en Perú hay muchos peak, no hay 12, muchos peak. Y hay que ocupar esa condición natural para poder hacer más raíz de las que necesitamos y atacar problemas o momentos importantes como es la cuaja. Aquí también se hizo, siguiendo los trabajos que hizo Prometeo, los niveles de grados Brix a través de la temporada en distintos momentos fenológicos, y vemos cómo, más o menos, ¿no?, en este caso, con carga, cuesta ponerle Brix a las raíces, cuesta, porque hay mucho consumo arriba. Hay un momento en la vida de los frutos súper importante, un periodo crítico de alrededor de 150 días, donde podríamos estimular con algunas cosas este desarrollo exponencial de los frutos. Si tenemos algún problema en la raíz, podemos incluso tener unas desconexiones entre la cascarilla y el embrión, y finalmente esa fruta se cae. Parte importante de las abscisiones o de las caídas de frutos tiene que ver con eso. El jefe, que es el embrión, tiene algún problema. Hablaba yo de los consorcios entre las raíces y los microorganismos para poder aumentar la eficiencia de la absorción, pero estos consorcios no se van a dar por sí solos, tiene que haber condiciones, y el hidrógeno es una pieza importante en este juego. Aquí vemos cómo ciertas bacterias, ¿no?, bacterias reductoras de la producción de etileno, que podrían generar algún problema en el crecimiento de la planta o la caída de fruta, estas bacterias son capaces de desviarse, tomar este principio para etileno, que es el ACC, hace estos dos moléculas intermedias y genera, ¿cierto?, crecimiento, o sencillamente de aquí se desvía produciendo ácido acético, auxinas, para generar el mismo crecimiento. Aquí tenemos microfotografías sobre estos consorcios, estas asociaciones entre micorrizas, o en nuestro caso sobre bacterias. Francisco habló muy claro sobre la cantidad de bacterias, unidades formadoras de colonia por gramo del suelo. Tenemos enraizantes biológicos, fíjense las cepas, ¿no?, las formulaciones para hacer
Pero le insisto, si no se dan las condiciones para que ocurran estos consorcios, no sacamos nada. Aquí hay otro. Este tiene, por ejemplo, me pareció interesante, mejora la estructura del suelo, o sea, favorece a lo mejor el movimiento de aire para que haya más raíz, ¿no? Bueno, los fúlbicos y esas cosas lo que hacen siempre es generar un mejor estado para la planta. Y si hablamos de la estimulación exógena, podemos hablar del uso, por ejemplo, hemos hecho algunos trabajos con racinosteroides en el norte, en Olmo, en el año pasado, cuando había sequía y mucho estrés por radiación. Aquí se aplicaron dosis de este producto, de este regulador de crecimiento. En la línea punteada sería un valor de conductancia enzimática más o menos promedio normal, y vemos que en el caso del T0, que no tenía este tipo de aplicación, está muy justito con el mínimo, en cambio los dos tratamientos está por encima. O sea, hubo en el fondo una eliminación del estrés. Cuando se midió fluorescencia clorofílica, tenemos en rojo el testigo sin nada, y los dos casos, los dos tratamientos muestran por encima, con un valor sobre 0,80, que es fisiológicamente importante. Nuevamente estamos en presencia de una molécula que libera de estrés. Por lo tanto, la arquitectura de la planta es muy importante para incidir directamente sobre la actividad metabólica. Podemos estimular en la floración y la cuaja de los frutos, claro, ¿no? Podemos asegurar calidad bioquímica de las flores para atraer a los insectos. En uno de estos encuentros me dicen de un amigo, un chileno, un abejero que lo encuentro excepcional, y él me dice: si tú comieras todos los días arroz con huevo frito, ¿no te aburrirías? Por supuesto, al cuarto día ya no quiero comer más arroz con huevo frito. Bueno, ¿y tú crees que estas plantas, estas abejas están contentas?